basada en la creación del escritor Roy Thomas y el artista Jane Collan, y estrenado en el año 2019 bajo la dirección de Anna Boden y Ryan Fleck, con las actuaciones de Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law y muchos talentos más. Marvel nos trae su adaptación a película de la capitana Carol Danvers, una ex piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que se convirtió en un ser de enormes poderes y con habilidades de manipulación de la energía. Pero agárrense que aquí viene lo bueno, jóvenes. Carol tiene un gato naranjoso cuyos bigotes parecen tallados por los mismos dioses. Es un papucho. Aquí les traigo bien resumido y les cuento Capitana Marvel. La película nos mete frente a la acción, o mejor dicho, a la destrucción, donde vemos a una aturdida Vers a punto de que le haga un tercer agujero para respirar en el rostro. Pero todo era un sueño. Vers se despierta en Hala, el planeta Kree, en un departamento con mejor vista que youtuber que se mudó a Andorra. Y como no puede dormir, va a buscar a su compañero por un poco de acción. El entrenamiento es tan intenso que Vers, por impulso, termina usando sus poderes, así que la mandan de terapia con la Inteligencia Suprema. De camino a la Inteligencia Suprema, John Rogue le habla de la importancia de controlar sus impulsos. Controla tus impulsos. En vez de usar esto, tienes que usar esto. Al llegar donde la Inteligencia Suprema, Vers le dice que quiere servir a la lucha Kree, y la Inteligencia Suprema le dice que debe dominar sus emociones, ya que el don que se le dio se le puede quitar. No los defraudaré. Sirve bien y con honor. Después de tremenda charla motivacional como si fuera a ser su propio jefe con 2 sencillas aplicaciones, Vers se va en misión, donde tienen que rescatar a un Kree espía en otro planeta que fue encontrado por los Skrulls, una antigua raza con la que han estado en guerra durante mucho tiempo. La orden es sencilla: encontrar al Kree antes que los Skrulls o su general Talos, porque si no, toda la información que estuvo juntando durante todo este tiempo se perderá. Solo es cuestión de entrar y salir. Nada podría mal ir sal. O bueno, sí, porque al llegar se ven rodeados de lo que en principio creían que eran nativos de la zona, pero eran Skrulls que habían cambiado de forma para engañar a los Krees. Y se terminan lanzando sobre los Krees como cuando en el colegio comprabas comida en el recreo y todos los de tu salón te caían encima. Y Vers termina siendo capturada por los Skrulls al creer que había encontrado al Kree infiltrado. Los Skrulls usan tecnología para obtener información del inconsciente de Vers y conseguir información que les puede ser de utilidad en su guerra contra los Krees. Sin embargo, se sorprenden al encontrar información muy distinta sobre una vida que alguna vez vivió en un lugar donde no fue el planeta Kree. Vers se despierta y se libera. Un poco confusa pregunta qué fue lo que le metieron en su mente, creyendo que le implantaron recuerdos. Pero Talos le dice que no pusieron nada que no estuviera ya ahí, lo que la deja más confusa que Elon Musk luego de darse cuenta que compró una red social de puros bots. Ante la cantidad de Skrulls que se le vienen encima y sin poder usar sus poderes, Vers aplica la clásica "mejor digan que aquí corrió que aquí quedó", pero igual la alcanzan y le toca luchar. Y cuando por fin puede usar sus poderes, le mete tanta salsa a sus tacos que termina abriendo un hoyo en la nave, y termina siendo absorbida por el vacío del espacio. Felizmente puede usar sus habilidades para poder entrar nuevamente, y luego de tomar sus botas, toma una nave prestada para poder escapar. ¿Te vas tan pronto? Aún te estoy conociendo. Pero la nave, como resultó dañada por el disparo de Talos, está fuera de control, así que se termina destruyendo al entrar en la atmósfera del planeta, y Vers termina cayendo en lo que va a ser el futuro de Netflix. Vers cayó dentro del planeta C-53, lo que sería nuestra querida Tierra. Después de tremendo madrazo y demostrar que no le gustó mentiras verdaderas, Vers trata de comunicarse con su base, pero sin éxito. Por otro lado, los Skrulls también llegan a la Tierra y se pelean por quién va a ser la chica surfer. Y también se ponen en búsqueda de Vers. Los federales llegan luego de ser alertados por el guardia de seguridad del centro comercial. Un joven Fury y Coulson interrogan a Vers, la cual para ellos se oye como la tía que dice que el fin está cerca en todas las reuniones familiares, o sea, que dice puros desvaríos. ¿Skrull? Imitan cualquier forma de vida, incluyendo su ADN. Y cuando tratan de arrestarla, los Skrulls que ya dieron con ella la atacan, pero fallan. Así que Vers va tras él, y Fury la sigue de cerca. Vers entra al tren y se pone a buscar al Skrull. Y con la sospecha de uno de ellos, le mete un zas en toda la cara. Así que se arma la Skrull paliza, con un tome y dame ante la sorpresiva mirada de la gente en el tren. Bueno, a mí no me sorprendería tanto, ¿no? Porque es algo común ver acá, gente peleándose por el asiento.
Luego que se les pasó la sorpresa, tratan de detener a la golpeaviejitas. Se deshace de ellos y va tras él a continuar con la madriza. Señor Fury, soy el agente Coulson. ¿Dónde están todos? Fury se da cuenta que un Skrull se está haciendo pasar por Coulson, así que le aplica matraca. Vers llega al bar de sus recuerdos buscando respuestas, pero Fury, que lo ubicó, también llega. Así que luego de un té de doñas con sus respectivas galletitas, como debe de ser, Fury acepta trabajar con Vers. Si el pan está cortado en diagonal, no lo quiero. Y luego de asegurarse que Fury no es un Skrull, Vers le pregunta por Pegaso. Así que se van para las instalaciones del proyecto. Y al llegar, se encuentran con lo mejor de la película hasta ahora, y después, y de todo el USM en general, al naranjoso Gus. Vers no solo descubre los planos de Wendy Lawson, un motor de velocidad para ir a la velocidad de la luz, sino que la doña era una Kree, que Vers era una piloto de las Fuerzas Armadas, y ante toda la censura en la documentación, la única pista es de una piloto Rambeau. Talos, disfrazado de Keller, el agente en jefe de S.H.I.E.L.D., da con ellos, y luego de tremenda Fury paliza, Vers y Fury escapan y llegan hasta el hangar de aviones, donde se montan en uno y escapan junto a Gus, que se coló en el avión. ¿Quién es linda? Gus? Yo. Sí. Vers va donde Rambeau por respuestas, la que aún no puede creer que su mejor amiga, a la que creía muerta, aparece frente a ella de un momento a otro. Ambas conversan y la tensión es más fuerte que cuando Andrew Garfield le tronó la espalda a Toby. Y de pronto apareces después de 6 años y esperas que te llame... ni siquiera sé qué, Vers. ¿En serio es quien eres ahora? ¿En serio? Talos llega y, demostrando toda la maldad en su ser, se toma un juguito. Trata de convencer a Vers que escuche el audio de la caja negra del día en que tuvo el accidente, y finalmente ella acepta. Escuchando el audio, Vers recuerda aquel día y cómo combatieron contra una nave enemiga que quería a Lawson. Ante los disparos, Vers tiene que hacer un accidentado aterrizaje donde quien más sufre el impacto es Lawson. Ella le revela que su verdadero nombre es Marvel, que viene del planeta Hala, y cuando trataba de destruir a Motor para que no lo encuentren, un tiro certero acaba con su vida. Vers puede recordar su enfrentamiento con John Rogue, y cumpliendo el deseo final de Marvel, Vers dispara al núcleo y lo destruye para sorpresa de John Rogue. Todo el poder del núcleo sale expulsado directamente hacia ella. La onda expansiva saca a todos volando por los aires y le otorga poderes a Vers. Absorbió su poder. La llevamos con nosotros. Carol ahora lo recuerda todo, de su vida, de su carrera en la Fuerza Aérea y cómo los Krees le mintieron todo este tiempo. Talos le cuenta cómo Marvel, al darse cuenta que estaba en el bando incorrecto, decidió ayudar a los Skrulls, una raza que vivía como refugiados en el planeta Torfa ante su rechazo de ser parte del gobierno Kree, que el experimento de la doña siempre fue para ayudar a los Skrulls, para así poder llegar a un lugar tan lejano que los Krees no puedan encontrarlos, y así terminar de masacrar a los pocos que quedan de su raza. Talos le pide ayuda para encontrar el núcleo, a lo que Carol se sorprende porque ella cree haberlo destruido, pero Talos le dice que ella solo destruyó el motor, y que el núcleo de la energía está en otro lugar, pero para eso necesitan descifrar las coordenadas para ubicarlo, por lo que se van al espacio y abordan una antigua nave Kree, donde podemos ver que dicho núcleo era el Tesseracto, o gema del espacio para los amigos. Talos puede reencontrarse con su raza y su familia que habían quedado al cuidado del Tesseracto. El emotivo encuentro dura poco porque llega la fuerza estelar de los Kree y sabemos que son los malos por la manera en que tratan al Michi. John Rogue aprovecha el chip que tiene Carol para limitar sus poderes y la envía de visita con la Inteligencia Suprema. Carol trata de luchar con la Inteligencia Suprema, para la cual no es rival. Así que echando de todo su poder, se libera el chip. Carol por fin libera todo su poder, que la coloca por encima de Shaggy Ultra Instinto. Así puede derrotar a los Kree, tomar el Tesseracto y ayudar a sus amigos. Y como necesitan llevarse el Tesseracto, ante la cobardía de Fury, Gus pone de su parte y muestra que es un miembro valioso del equipo. Buen chico. Fury, Rambeau y Gus huyen mientras que Carol se enfrenta a los Kree. En el camino se encuentra con Talos, que había tomado forma de uno de los guardias Kree, y así pueden llegar hasta una nave donde pueden escapar. Pero antes de poder irse, John Rogue y los Kree llegan. Con un certero disparo, se bajan a Talos, y Minerva se monta en una nave para acabar con ellos. Pero no contaba con las habilidades de Rambeau, que acaba con ella. Pero celebran muy pronto porque John Rogue le mete tremendo tiro a la nave, y lo sigue de cerca para derribarlo.
Pero aparece Carol y con tremenda muestra de poder manda de un solo golpe de aterrizaje forzado a la nave de John Rogue. Momento en que llega Ronan junto a más fuerzas Kree y lanzan un montón de misiles balísticos. Así que Carol echa de todo su poder y usando uno de los misiles hace estallar todos los demás para alegrar el cielo como si fuera noche de Navidad en Latinoamérica. Ante la sorpresa de Ronan, es imposible. C-53 no tiene un sistema de defensa avanzado para destruir nuestros misiles. Carol le va con todo, y Ronan también, que ordena que la destruyan. Pero las fuerzas Kree no son rival para el poder de Carol, que se deshace de ellos fácilmente, y luego se pone tú a tú con Ronan, a quien no le dice palabra alguna, pero no es necesario hablar para saber que le ordena irse. De muy mala manera, pero Ronan acepta y se va, no sin antes jurar que vendrá por ella. Sin la amenaza de Ronan, Carol puede ir a encargarse de John Rogue, el que le ordena que le pruebe y le muestre que puede vencerlo en un combate sin sus poderes. Pero Carol le dice a Nanai que no necesita la aprobación de alguien con la palabra H y le mete un zas en toda la cara. John Rogue queda más atónito que Henry Cavill al ver a Shakira, y Carol lo manda de vuelta a Hala con un mensaje. Dile a la inteligencia suprema que iré a darle fin a la guerra, a los engaños, a todo. Y manda a Alfie con su suprema progenitora. Mientras tanto, en la nave se nos muestra cómo Fury termina perdiendo el ojo. Por eso, amigos, es que no se debe sacudir a los michis. En casa de Rambeau, los nuevos amigos cenan y hablan como doñas conversando sobre el primer día de clase de sus hijos. Y Carol se compromete a terminar lo que Marvel empezó, encontrarles un nuevo hogar. Antes de irse, Carol le hace unos ajustes al localizador de Fury para que pueda contactarla en casos de emergencias. Carol se despide de la Rambeau, mira por última vez la Tierra y sale en búsqueda de un nuevo hogar para los Skrulls. Mientras tanto, en su oficina, Fury redacta una propuesta de iniciativa protectora, un equipo compuesto por personas con grandes habilidades para defender a la Tierra de amenazas que están fuera de la capacidad de fuerzas militares convencionales. Y mirando el archivo de Danvers, Fury decide llamar a la iniciativa protectora como la iniciativa vengadora, en honor a Carol. Pero lo más importante de todo es que se queda con Gus,